pregunta más. Por parte de la diputada Marta Tagle, ¿la acepta usted? No te había reconocido, Marta, rebelde. Adelante, diputada Marta Tagle, y anoto al diputado Juan Carlos Romero Hicks también. Gracias, presidenta. De verdad agradezco mucho estar escuchándote, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Oye, no te oigo, Marta. Aquí estoy. No te quitas para nada el antifaz. Pues es que habemos muchos por acá. Bueno, pero para que me escuches mejor me lo voy a quitar. Bueno, gracias. Además te favorece. Diputado, de verdad agradezco mucho poder escucharte. Gracias, Marta. Escuchar en primera voz la historia del México reciente y que nos digas y que ilustres este pleno que la democracia en este país se ha construido a muchas manos y desde muchos lugares. Y eso es importante que lo escuchemos todos y que lo recordemos siempre, porque tenemos que seguir construyendo la democracia entre todos y poner la voluntad para hacerlo. Y por eso quiero hacerte rápidamente dos preguntas. Una, para conocer tu opinión con aquellos que han venido a argumentar que esta reforma es parecida justamente a aquella que presentó Ernesto Zedillo al Poder Judicial, argumentando que si él puso una corte a modo, ¿por qué no pueden hacerlo ahora? Y la segunda pregunta tiene que ver con la certidumbre que has manifestado al decir que no crees que esta reforma sea avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, si es así, si hay la certidumbre de que esto no puede aceptarse por lo que significan los ministros que están en la Corte, entonces, ¿cuál fue la intención de este artículo transitorio que hoy nos tiene discutiendo aquí en el Congreso y que pone en evidencia cómo esta Cámara de Diputados sí se ha doblegado a otros intereses? Por tus respuestas, muchas gracias. Se han doblegado unos, algunos. Otros no nos hemos doblegado. Quiero ver si tengo... Mira, quiero explicar y me acaban de pasar una tarjeta. No la tengo que leer, tantos años de haber sido maestro de esta materia. Quiero aclarar muchas cosas, sobre las cuales hay una enorme confusión. En la Constitución de 1824 eran los congresos de los estados, fórmula asaz federalista, la que proponían a los miembros del Congreso. Había un mecanismo de selección, ¿verdad?, de selección del Congreso. Y esa era la forma de nombramiento. Se respetó, bueno, vinieron las leyes centralistas, el Acta de Reformas de 1847, donde se incorporan el derecho de amparo proveniente de la ilustre península de Yucatán, del maestro Rejón, se reconocen los derechos humanos. Pero por lo que hace a la Corte, en 1857 se dice a la letra: los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue electo Juárez en esa circunstancia, no era presidente, serán electos por el mismo método que se elige al presidente de la República, esto es, en votación indirecta, en votación directa y universal de segundo grado. Se dirá, bueno, ¿eso era antidemocrático? No. Que gobernaban los caciques y los caudillos, sí, pero igual en los Estados Unidos. Aquí tiene ventaja de que habiendo fuerzas conservadoras muy grandes no se había establecido la separación entre iglesia del Estado. Los grandes caudillos liberales eran las que sostenían la causa, nada menos que don Juan Álvarez, que era no oriundo de Guerrero, pero que era el gobernador del Estado de México, que entonces era el Estado de México que conocemos,
y todos los estados que llegan nombre de héroes, a saber, Hidalgo, Morelos y Guerrero. Y así decía en la Constitución del 57. En la Constitución de 1957, de 1917, se repitió la dosis de la de 24 y volvían a proponer los miembros, legislaturas de los estados, pero era un método prácticamente de insaculación, no de selección, más democrático. Pero al triunfo del ejército constitucionalista, el presidente Álvaro Obregón modificó la manera de nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Bueno, formalmente en su reelección, formalmente fue una petición del presidente en funciones, Plutarco Elías Calles, y no vio a su hijo nacer porque se publicó el 1 de enero del año siguiente, de 29, porque lo mataron 3 semanas antes. La fórmula era más parecida al derecho norteamericano. El único que tiene, fíjense qué interesante equilibrio de poderes hay en el país, si hacemos las cosas bien. El presidente de la República, no se dice así en la Constitución, es el único que puede promover, que puede proponer miembros de la Suprema Corte, por un método que es, primero manda una terna, si le rechazan a los 3, manda una segunda terna, si le rechazan a los 3, él designa. Esto hace que debe haber un buen trato, no subordinación, porque además hay una sabiduría calendárica, que yo les decía a mis alumnos, es una forma de equilibrio transeccional de poderes. Ocurre que un presidente de la República puede proponer, porque el Senado puede rechazar, al final es el único que puede proponer, entonces puede alterar, según los decesos o lo que sea, la mitad de la Corte, de los que él propuso, no digo que sean sus súbditos, y la mitad queda del sexenio anterior, y así sucede con el otro. Y no quiero ponerle un pero al asunto, pero no puedo ser tan benevolente. Eso me preocupa mucho a mí, de la posición del presidente de la República, porque él no quiere parece que no quiere que se cumpla el ciclo, de modo que los que actualmente sigan el curso de la historia y adelantarse a su tiempo y dejar los suyos para la próxima administración. Sí, en las épocas del antiguo régimen se llamaba continuismo. Muchas gracias. Diputado Juan Carlos